Buenas, somos estudiantes de la UNESPO Núcleo Carora Ingeniería Mecatrónica. El grupo está conformado por Osvaldo Morales, Félix Lamu, Pedro Gil, Sergio Paglia y Daniel Vázquez. A continuación les presentaremos el funcionamiento de un circuito de disparo. A continuación yo les voy a hablar sobre lo que es el funcionamiento del MOC 3021, que es el octoacoplador, parte principal del circuito de disparo. El octoacoplador se compone en su parte principal o de entrada por un diodo LED emisor de luz y en su parte de salida por un fototransistor, el cual recibe la luz emitida por el diodo LED. Se encuentra formado por una alimentación de 3.3 voltios y acoplado con una resistencia de 100 ohmios al diodo LED. El funcionamiento general del octoacoplador no es más que cuando se activa este switch, aquí en el diodo LED de entrada se activa el haz de luz, el cual es percibido o recibido por el fototransistor que está en su salida o en la parte posterior del circuito. La ventaja y el funcionamiento general del octoacoplador no es más que acoplar una parte de control de un circuito con la parte de carga. Esto nos permite un mayor manejo en cuanto a los circuitos de alto voltaje o con varias partes de control. El octoacoplador es un dispositivo muy usado debido a la ventaja que nos da de acoplar partes de un circuito. El octoacoplador trabaja en su datasheet a partir de 3 voltios con una temperatura de 25 grados centígrados y con 600 mA. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar del triac que está ejemplificado en nuestro circuito. Pero primero quiero hablarles del tiristor, ¿verdad? El tiristor es un semiconductor que cuenta con 3 terminales, ánodo, cátodo y gate. El tiristor consiste en que cuando se le aplica un pulso por el gate, permite el paso de la corriente, ¿verdad?, del ánodo al cátodo. Ahora bien, el triac también es un dispositivo semiconductor que pertenece a la familia de los tiristores y se puede decir que consta, ¿verdad?, de 2 tiristores puestos en paralelo pero en sentido inverso. El triac cuenta con 2 terminales, ya sea MT1 o MT2, y un tercero que es el gate. Ahora bien, cuando se le pone un pulso, ¿verdad?, al gate que lo suficientemente alto para que lo active, le permite que el triac pase la corriente en ambos sentidos, ¿verdad? Aquí podemos apreciar cómo es el esquemático del triac. Ok, el triac que tenemos en el circuito es un 4015 L5, ¿verdad? Ok, al momento de encender el circuito, ¿verdad?, él manda un pulso y permite que el triac se comporte como un cable permitiendo el paso de la corriente, ¿verdad?, y permitiendo que encienda la lámpara. Pero ahora bien, el triac puede estar en dos modalidades, en modo activado o desactivado, ¿verdad? El triac se activa, como ya dijimos, cuando se le pone el pulso, pero él cuenta también con una tercera variable, ¿verdad?, que es la intensidad de mantenimiento. Cuando la intensidad de mantenimiento, que es la que pasa a través del triac, ¿verdad?, está por debajo de esta constante que viene dada por el fabricante, él se comporta como un circuito abierto. Ahora bien, cuando la corriente de mantenimiento, o sea, la corriente que pasa por acá, cuando es mayor a la corriente de mantenimiento dada por el fabricante, él se va a mantener activado, ¿verdad?, permitiendo comportarse como un cable. En este caso, en el caso de nuestro circuito, cuando el pulso, ¿verdad?, que es activado por acá, como es de 500 mA y la intensidad de mantenimiento que nos da el fabricante es de 800 mA, cuando deje de estar pulsado, se va a comportar como un circuito abierto. Bueno, a continuación les vamos a mostrar el funcionamiento total del circuito. El circuito está conformado por 2 partes, una parte de control y la otra parte de descarga. La parte de control está conformada, como ya se lo explicó mi compañero, por un octoacoplador. El octoacoplador tiene una función sencilla. ¿Qué hace? Él recibe la señal eléctrica DC, excita un fotodiodo, tiene una resistencia de protección, y el fotodiodo manda un haz de luz a un fototriegue. El fototriegue deja pasar una corriente alterna. Esa corriente alterna viene de una fuente alterna de 120 voltios RMS. ¿Qué pasa? Existe aquí un triegue y existe un circuito resonante de RC, una resistencia limitante para el octoacoplador y otro circuito de RC que limitan la corriente.
¿Qué pasa? Cuando el octoacoplador envía las de loop, deja pasar la corriente, eso activa la entrada E o la entrada gate del trigger, y el trigger deja pasar la corriente AC hasta el encendido de la lámpara, que es el objetivo final. Buenas. A continuación procederemos con lo que es con la simulación del circuito. Para ello utilizaremos el programa Proteus 8. Y bueno, iniciamos seleccionando los componentes necesarios, como lo es el octocoplador MOC 3021. Además utilizaremos un triac, el cual es el Q4015L5. Utilizaremos además un switch sencillo, una lámpara, resistencias y por último capacitores. Con esto seleccionado procederemos a montar el circuito como tal. Colocamos el octocoplador, el switch de disparo, las resistencias las colocamos tal y como se presentan en la práctica, al igual los condensadores, el triac, la lámpara, seleccionamos la fuente, una fuente en corriente continua para la primera parte del circuito y la segunda en corriente alterna para la segunda parte del mismo. Por último seleccionamos la tierra y procedemos a darle el sentido adecuado a estos últimos componentes. Solo falta conectar los componentes entre sí y darle el valor que le corresponde a cada componente. Procederemos con el montaje del circuito de disparo. Iniciaremos cambiando el valor de la resistencia R1 a un valor de 360 ohmios, la resistencia R2 470 ohmios, la resistencia R3 valor de 39 ohmios, el capacitor C2 con una capacitancia de 0.05 microfaradios, el capacitor C1 con una capacitancia de 0.01 microfaradios. Ajustaremos el valor de la fuente en DC a 3.3 voltios, el valor de la fuente en AC con una amplitud de 120 voltios y una frecuencia a 60 Hz. Seguidamente el valor nominal de la lámpara 1 con un valor de voltaje de 120 voltios. Y ahora, por consiguiente, colocaremos nuestro osciloscopio para poder observar las diversas señales de salida del circuito. Para el canal A colocaremos la señal proveniente de la fuente en AC, para el canal B el canal de la carga, y para el canal C procederemos a colocar la salida del octoacoplador conectada a la gate del triac. Procedemos a iniciar la simulación del circuito y podemos acá observar nuestra gráfica con el circuito abierto. Cerramos y podemos observar los diversos cambios en las gráficas. Volvemos a abrir, cerramos. Ahora podemos observar las diversas gráficas. Ajustamos nuestros selectores a 20 voltios. Ajustar el selector de canal B.
y desactivamos el canal D. Acá podemos observar las diversas gráficas tanto de la señal de entrada como de las diversas salidas del gate y de la carga. Es notorio hacer referencia a que la gráfica obtenida entre el gate y la señal de salida de la carga son simétricas, es decir, son iguales. Por lo tanto, esto revela que lo mismo que el gate recibe será aquello que dejará pasar, o la misma forma de onda la que obtendremos en la carga.